Bueno, continuando entonces con la parte de efecto de ion común, tenemos el caso del sulfato de bario, que lo analizamos en el anterior video, en donde demostramos cómo ejercía el efecto, cómo se podía verificar el efecto de ion común, que primero lo podemos enunciar desde el punto de vista del principio de Le Chatelier, que cualquier alteración del equilibrio, aumento de la concentración, disminución de los reactivos, o aumento de los reactivos hacía que el equilibrio se desplace, el equilibrio en este caso de precipitación, en una dirección u otra para compensar un exceso de producto, una disminución del reactivo o viceversa. En este caso, como agregamos un ion común, como es el caso de sulfato de sodio, agregamos sulfato de sodio, eh, agregamos más ion sulfato, entonces se incrementa, se produce un desplazamiento, incrementa la concentración de sulfato en el medio, entonces eso hace que el equilibrio de precipitación se desplace hacia los reactivos, aumenta el volumen de sulfato de bario precipitado, disminuya la solubilidad. Ese es el efecto concreto. Acá tenemos otro ejemplo con el cromato de plomo, en la cual tenemos la expresión de equilibrio, de la ecuación de equilibrio del cromato de plomo, la expresión del KPS, el valor de tablas, y aquí dice que si se añade un electrolito que contenga iones comunes, el equilibrio evoluciona hacia la izquierda disminuyendo la solubilidad del precipitado, que es el caso cuando se agrega 0,2 molar de nitrato de plomo. El nitrato, recuerde, está en la lista de las sales solubles. Todos los nitratos son solubles. Entonces el nitrato es soluble, está totalmente disociado y lo que hay de nitrato de plomo, hay de plomo. Entonces en este caso tenemos que ver también con cálculos cómo cómo se modifica la solubilidad. Aquí en este caso, en el primer caso, no hay ningún agregado, yo tengo la expresión del KPS en función de la solubilidad y ahí puedo calcular la solubilidad como la raíz cuadrada del KPS y me queda una solubilidad de 10 a la menos 8. Cuando calculamos la nueva solubilidad al agregar nitrato de plomo, tenemos en cuenta un balance de masa en que está plomo en equilibrio más el plomo que se agrega. Más el plomo que se agrega. Como el plomo en equilibrio en este caso no va a ser, una vez que yo le agregue plomo, no va a ser el valor original que tenía la solubilidad el cromato de plomo, sino va a ser aún mayor, porque al agregarle más plomo, que es un ion común, el equilibrio se desplazó hacia el sólido. Por lo tanto, la solubilidad es ahora mucho más pequeña que esto y frente a la cantidad de plomo agregado, 0,2 molar, es despreciable. Entonces yo considero que lo que tengo en solución fundamentalmente es lo que yo agregué, que es 0,2 molar. Entonces, considerando la expresión del KPS, tengo que la concentración de plomo por concentración de cromato. La concentración de plomo es 0,2 molar, que es lo que se agregó, por la concentración S'. ¿Por qué le digo S'? Porque la solubilidad se modificó y disminuyó. Y eso lo vamos a verificar con el cálculo en este caso. La solubilidad prima es KPS sobre la concentración de plomo agregado, tenemos entonces que es 1 por 10 a la menos 15, que es bastante menor que la solubilidad original. Así se ve cómo opera el efecto de ion común. Entonces podemos enunciarlo, expresarlo en función del principio de Le Chatelier para el equilibrio de precipitación y luego verificarlo con cálculos. Todo tiene que cerrar. Bien. En este caso de la precipitación fraccionada, acá tenemos otro caso que es interesante para estudiar en equilibrio de precipitación, que es cuando tengo más de un ion que puede precipitar con el mismo agente precipitante, que puede ser un catión o un anión. ¿Sí? Entonces, para determinar cuál de los dos precipita, puedo utilizar los conceptos que vamos a trabajar acá de precipitación fraccionada. ¿Cuándo es útil la precipitación fraccionada? Cuando yo, por ejemplo, sé que en una solución de muestra tengo una serie de cationes y yo quiero reconocer uno reconocer uno, pero tratando que el otro no me interfiere. Entonces, una práctica común es precipitar el otro catión que no me interesa, separarlo por filtración o por centrifugación y en la solución reconocer el ion que me interesa. Entonces, ¿cómo sé qué va a pasar acá
¿quién va a precipitar primero cuando tengo más de un ion que precipita con el mismo agente precipitante? Acá tenemos el ejemplo del cromato de plata y el cromato de plomo, cromato de plata 1, cromato de plata 2. En este caso tenemos la expresión de los KPS y vemos que los KPS, si observamos los valores, es mucho menor el KPS del cromato de plomo que el de plata. Bueno, no mucho menor, serían 2 órdenes menor, pero es menor. Y consideramos que la concentración de plata acá es igual. Puede no ser igual en otros casos, en este caso es igual. Por lo tanto, para determinar cuál va a precipitar, se calcula cuánto necesita de cromato en cada caso para precipitar. Entonces, ese cálculo nos arroja dos valores, que el cromato, surge que el cromato necesario para que precipite el cromato de plomo es mucho menor, 4 órdenes menor aproximadamente, que lo que se necesita para que precipite el cromato de plata. Por lo tanto, el que precipita primero siempre va a ser el más insoluble, el que necesita menor cantidad de reactivo precipitante para saturar la solución, en este caso el cromato de plomo. Igual hago la salvedad que acá la situación esta pues, depende siempre de dos factores, de la relación de los KPS y también de la relación de la concentración de iones en solución. En este caso son iguales y hemos eliminado una variable, digamos. Pero puede ocurrir que estos no estén en igual concentración y entonces tengamos que hacer esta relación y puede ser que aunque ocurra que una sal sea más insoluble que la otra, si yo tengo más concentración de un ion en solución que del otro, puede ocurrir, o sea, cuando no es igual, cuando no pasa esto, puede ocurrir que precipite la sal que tenga un KPS mayor. Entonces, en este caso vale la comparación de los KPS, porque las concentraciones iniciales son iguales, repito. Veamos. Ahora vamos a presentar lo que se llama el efecto ion diverso, lo vamos a analizar con una sal insoluble como el cloruro de plata, que tiene, cuya expresión del KPS es la que vemos acá. Tenemos el valor del KPS, bien, y podemos calcular a partir del KPS la solubilidad, nos da el valor de solubilidad que va a ser nuestro valor de referencia. Aquí vamos a considerar que en este caso, cuando las soluciones están diluidas, muy diluidas, ocurre que la actividad es igual a la concentración. Entonces, si incorporamos el nuevo concepto actividad, la actividad da cuenta, por ejemplo, de las interacciones de los distintos electrolitos que hay en un medio de solución. Entonces, en este caso, consideramos que está el precipitado, pero hay otros electrolitos en solución, ¿sí? Si están en alta dilución, si están muy diluidos, son otros electrolitos, la actividad va a ser igual a la concentración y vamos a seguir trabajando de la misma manera. No ocurre lo mismo cuando tengo concentraciones no diluidas, cuando no es los electrolitos que están junto con la sal insoluble están más concentrados, no están diluidos, sino están concentrados. Entonces voy a reformular mi expresión del KPS y voy a incorporar acá, como la actividad es igual al coeficiente del ion por la concentración del ion, incorporo esa expresión en el KPS y ya tengo el KPS no solo en función de las concentraciones, sino en función de las actividades. Las concentraciones se pueden medir, pero las actividades se van a calcular. Todos estos nuevos conceptos están dentro de lo que se llama la teoría de Debye-Hückel, ¿sí? Que es la que analiza, vamos a ver más adelante, este efecto, que es la atmósfera iónica, que es considerar que cada ion, sobre todo cuando tenemos mayor concentración de electrolito, cada ion positivo está rodeado de iones negativos y cada ion negativo de iones positivos. O sea, cada uno de esos iones experimenta lo que se llama una atmósfera iónica. Entonces, la actividad da cuenta de estas interacciones y la concentración no. ¿Por qué da cuenta de esta nueva situación, digamos? Y lo expresa a través de un nuevo concepto que es la fuerza iónica. La fuerza iónica, que la expresión matemática la dedujo, está desarrollada dentro de esta teoría de Debye-Hückel,
vemos que la fuerza iónica va a ser un medio de la sumatoria de la concentración de los iones por la carga elevada al cuadrado. ¿Por qué en la expresión de Debye-Hückel de la fuerza iónica, la carga está elevada al cuadrado? Eso ocurre porque para las cargas negativas elevada al cuadrado ya me independizo de esos números negativos. La fuerza iónica es un valor negativo. Entonces, acá, por ejemplo, hice un errorcito acá en la expresión del KPS, acuérdense que es coeficiente de actividad del cloruro. Ahora, volviendo a la fuerza iónica y a la expresión de la fuerza iónica, esto nos va a expresar cuál es la influencia de esos otros electrolitos para esos iones que están en equilibrio con el sólido, ¿sí? Ya son lo que se llaman, y son iones no comunes, por eso es el efecto ion diverso. Debye-Hückel plantea acá para calcular los coeficientes de actividad una ecuación logarítmica en la cual nosotros, por ejemplo, tenemos varias constantes, A, por ejemplo, A, B, A minúscula, B minúscula, A mayúscula, son constantes que van a depender del solvente, que en este caso siempre es agua, y del tipo de electrolito. En general, estas constantes se pueden determinar experimentalmente y nosotros podemos de esta manera calcular el coeficiente de actividad de los iones. Bien, pudiendo calcular el coeficiente de actividad de los iones, vamos a ver, por ejemplo, que nos queda acá. A es cercano a ver, aquí está la expresión. Bien, A es cercano, a ver, esto lo verifico, lo vamos a verificar en el siguiente video.